organización y presentación de datos con intervalos. Presentamos una base de datos de telefonía celular, en la cual tenemos información de los usuarios. Tabla de distribución de frecuencias, variable cuantitativa continua. Los pasos para elaborar una tabla de distribución de frecuencias son: 1. Cantidad de intervalos. Se recomienda usar entre 5 y 20 intervalos. La idea es emplear suficientes intervalos para mostrar la variación de los datos, pero no tantos, porque puede ocurrir que varios contengan ningún o pocos elementos. Para determinar el número de intervalos se puede usar la regla de Sturges. Si la estimación tiene decimales, se toma el entero más próximo, es decir, el redondeo simple. Paso 2. Rango o amplitud total. Se calcula el valor máximo menos el valor mínimo del conjunto de datos. 3. Amplitud o ancho de cada intervalo. Usualmente se usa el mismo ancho para todos los intervalos, es decir, intervalos de la misma amplitud. Se calcula rango o amplitud total entre el número de intervalos. Debe tener la misma cantidad de cifras decimales que tienen los datos originales. El redondeo empleado es por exceso. Y como paso 4, límites de cada intervalo. Se escogen de tal manera que cada dato pertenezca a un solo intervalo. El límite inferior del intervalo es el valor mínimo posible de los datos y el límite superior es el valor máximo posible de los datos que se asigna al intervalo. Marca de clase. Son los puntos medios de los límites de cada intervalo. Y se calcula el límite inferior más el límite superior entre 2. Ahora presentamos una tabla de distribución de frecuencias cuando la variable es cuantitativa continua. Debe tener un título: distribución de frecuencias de las unidades de análisis según variable. En la tabla presentamos el límite inferior, el límite superior de los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta F1, F2 hasta Fk y la suma de dichas frecuencias absolutas debe ser igual a n, que es el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa de la posición 1 es igual a la frecuencia absoluta de la posición 1 entre el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa de la posición 2 es igual a la frecuencia absoluta de la posición 2 entre n. La suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1. La frecuencia absoluta acumulada de la posición 1 es igual a la frecuencia absoluta de la posición 1. La frecuencia absoluta acumulada de la posición 2 es igual a la suma de la frecuencia absoluta 1 y la frecuencia absoluta 2. La frecuencia absoluta acumulada de la posición K es igual a la suma de las frecuencias absolutas de la posición 1 hasta la posición K. Esta suma debe ser igual al tamaño de la muestra n. La primera frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia relativa de la posición 1. La frecuencia relativa acumulada de la posición 2 es igual a la frecuencia relativa de la posición 1 más la frecuencia relativa de la posición 2. La frecuencia relativa de la posición K es igual a la sumatoria de las frecuencias relativas de la posición 1 hasta la posición K. Y esta suma debe ser igual a 1. La tabla de distribución de frecuencias también debe tener una fuente. Para representar gráficamente esta información tenemos los siguientes gráficos: histograma de frecuencias, polígono de frecuencias y la ojiva. Vamos a desarrollar el ejemplo. Caso Telecom es una compañía de telecomunicaciones que brinda todo tipo de servicios, entre ellos el servicio de Internet. Para
para cumplir con su objetivo conecta a sus usuarios a través de diferentes tecnologías como DSL, cable módem, GSM, dial-AP, Wi-Fi, entre otras. Últimamente, esta compañía ha recibido una serie de quejas de sus usuarios, entre ellos el problema de saturación de redes, el tiempo de navegación, averías en el módem, el tiempo de atención de reclamos, entre otros problemas. Para tomar acciones correctivas, Telecom decidió realizar un estudio y selecciona una muestra aleatoria de 62 usuarios. Uno de los objetivos de Telecom es conocer cómo se distribuye el tiempo de navegación en Internet de los usuarios en su domicilio. En base a la información recopilada, construya lo siguiente. Pregunta A. La población, el total de usuarios de la empresa Telecom. Muestra 62 usuarios de la empresa Telecom. La unidad de análisis, un usuario de la empresa Telecom. La variable tiempo de navegación en Internet, el cual está dado en minutos. El tipo de variable cuantitativa continua. La escala razón. Pregunta B. Tabla de distribución de frecuencias del tiempo de navegación en Internet de los usuarios en su domicilio. Calculamos el tamaño de la muestra n, igual contar, cerramos el paréntesis, enter. Calculamos el valor máximo de los datos, igual max, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis. Calculamos el valor mínimo, igual min, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis. Calculamos la amplitud total o rango, es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Calculamos el número de intervalos K, para lo cual aplicamos la regla de Sturges, igual redondear 1 más 3.322 por logaritmo en base 10 de n, punto y coma, 0 decimales. Encontramos un número de intervalos igual a 7. Amplitud del intervalo. Vamos a trabajar con intervalos de la misma amplitud. Igual, redondear, punto más. Y utilizamos la fórmula. La amplitud total o rango entre el número de intervalos. Punto y coma, número de decimales. Trabajamos con la cantidad de decimales que tienen los datos originales. Y como nosotros estamos viendo, tienen 2 decimales. Le colocamos el 2 y lo aceptamos. Calculamos los límites de los intervalos. Límite inferior igual valor mínimo. El siguiente límite inferior es igual al valor mínimo más la amplitud del intervalo. Y lo fijamos con F4. Y después arrastramos. El límite superior del primer intervalo es igual al límite inferior más la amplitud del intervalo. Lo fijamos con F4 y arrastramos. Calculamos las marcas de clase de igual, entre paréntesis, el límite inferior más el límite superior. Cerramos el paréntesis entre 2. Luego arrastramos. Para calcular la frecuencia absoluta hacemos lo siguiente. Seleccionamos todas las frecuencias, igual frecuencia, y me pide los datos. Seleccionamos todos los datos, punto y coma. Los grupos, seleccionamos los límites superiores de los intervalos. Cerramos el paréntesis, hacemos lo siguiente, presionamos las teclas Control Shift Enter y esta suma debe ser igual a 62. Calculamos las frecuencias relativas, igual frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Fijamos con F4 y lo aceptamos. Arrastramos. La suma de estas frecuencias relativas debe ser igual a 1. Calculamos las frecuencias absolutas acumuladas. Igual suma la frecuencia
absoluta de la posición 1, 2 puntos, a la misma frecuencia absoluta, fijamos el primer H11 con F4, cerramos el paréntesis y aceptamos. Arrastramos. Debemos corroborar que la última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al tamaño de la muestra, 62. Ahora calculamos las frecuencias relativas acumuladas. Igual suma la primera frecuencia relativa, 2 puntos, a la misma frecuencia relativa, fijamos el primer J11 con F4, cerramos el paréntesis y lo aceptamos. Arrastramos. Y debemos comprobar que la última frecuencia relativa acumulada debe ser igual a 1. Agregamos el título, distribución de usuarios de Telecom SA.A según tiempo de navegación por Internet en minutos. Agregamos la fuente, Telecom S.A. El título lo vamos a combinar y centrar con esta opción. Le damos un color, un relleno. Igual hacemos con la fuente, le podemos dar un color, un sombreado. Lo copiamos al PowerPoint. Presentamos la tabla de distribución de frecuencias. En la pregunta C nos piden hacer algunas interpretaciones de las frecuencias de la tabla. Frecuencia absoluta de la posición 2. 3 usuarios de la compañía de telecomunicaciones Telecom de un total de 62 navegan en Internet en su domicilio un tiempo mayor a 69.97 y menor o igual a 83.61 minutos. Frecuencia acumulada de la posición 3. 23 usuarios de la compañía de telecomunicaciones Telecom de un total de 62 navega a Internet en su domicilio un tiempo máximo de 97.25 minutos. La frecuencia relativa de la posición 1, 0.081, el 8.1% de los usuarios de la compañía de telecomunicaciones Telecom de un total de 62 navegan en Internet en su domicilio un tiempo mayor a 56.33 y menor o igual a 69.97 minutos. La frecuencia relativa acumulada de la posición 2, 0.129. El 12.9% de los usuarios de la compañía de telecomunicaciones Telecom de un total de 62 navegan en Internet en su domicilio un tiempo máximo a 83.61 minutos. En la pregunta D nos piden que presentemos e interpretemos los gráficos histograma, polígono de frecuencia y ojiva. Para hacer el histograma utilizamos lo siguiente: el límite inferior, el límite superior y la frecuencia absoluta. Podríamos utilizar también la frecuencia relativa. Seleccionamos las frecuencias absolutas, insertar el gráfico de columnas o de barras, columnas agrupadas, un clic en una de las barras, seleccionamos todas ellas. En esta opción que indica ancho de rango, colocamos 0. Ya tenemos las barras agrupadas. Seleccionamos las líneas horizontales y lo borramos. Cuando el gráfico está seleccionado, se activa la cruz. Un clic, agregar títulos de ejes. En el eje vertical, cantidad de usuarios. Y en el eje horizontal, tiempo de navegación en Internet. En la misma cruz, adicionamos etiquetas de datos. Título: distribución de frecuencias de los usuarios de Telecom S.A. según tiempo de navegación en Internet en minutos. En el eje horizontal tenemos que colocar los intervalos. Un clic dentro del gráfico con el botón derecho, seleccionar datos. En etiqueta de eje horizontal, editar. Seleccionamos los límites de los intervalos. Lo aceptamos y lo aceptamos. Agregamos un relleno. Podemos agregar un relleno en la parte externa. Ya tenemos entonces el
histograma de frecuencias, vamos a construir el polígono de frecuencias, para lo cual utilizaremos las marcas de clase y en este caso vamos a utilizar las frecuencias relativas. Podríamos utilizar también las frecuencias absolutas, pero tenemos que hacer una salvedad. Nosotros tenemos nuestra primera marca de clase 63.15. Para hacer dicho gráfico necesitamos una marca de clase anterior, para lo cual a esta marca de clase le restamos una amplitud del intervalo. Nuestra última marca de clase es 144.99. Y para construir el gráfico requerimos una marca de clase siguiente, para lo cual a este valor le sumamos una amplitud. Y las frecuencias relativas de ambas marcas de clase le vamos a adicionar 0. Ahora seleccionamos las frecuencias relativas. Insertar gráfico lineal con marcadores. Seleccionando el gráfico se activa la cruz. Le damos un clic, título de ejes y etiqueta de datos. En el eje vertical, porcentaje de usuarios. En el eje horizontal, tiempo de navegación en Internet. Título: distribución porcentual de los usuarios de Telecom S.A. según tiempo de navegación en minutos. Las etiquetas de datos lo tenemos que colocar en porcentaje. Un clic en una de las etiquetas y con el botón derecho, formato de etiqueta de datos. En la parte inferior, en donde dice número, en categoría, seleccionamos porcentaje. Vamos a adicionarle un decimal. Seleccionamos estas líneas horizontales y lo borramos. Podemos seleccionar esta región y le agregamos un relleno. Igual podemos hacer en la parte externa otro relleno. En el eje horizontal tienen que estar las marcas de clase. Seleccionamos el gráfico y con el botón derecho vamos a seleccionar datos. En editar etiquetas del eje horizontal, editar, seleccionamos las marcas de clase. Lo aceptamos, lo aceptamos. Lo único que nos falta es agregarle una fuente. Insertar texto, cuadro de texto, fuente, Telecom S.A. En el eje vertical podemos cambiar esto a porcentajes. Doble clic en número, porcentaje, 0 decimales. Ya tenemos entonces graficado el polígono de frecuencias. Vamos a graficar la ojiva, para lo cual utilizamos los límites inferiores más el último límite superior de los intervalos. Utilizaremos las frecuencias relativas acumuladas. Podríamos utilizar también las frecuencias absolutas acumuladas. Y partiremos del 56.33, 0 hasta el último límite que le colocamos 1. El resto es lo que nosotros hemos calculado en la tabla de frecuencias. Seleccionamos los datos, insertar, gráfico lineal con marcadores. Borramos las líneas horizontales, agregamos título de ejes, etiqueta de datos, en el eje vertical, porcentaje acumulado de usuarios, en el eje horizontal, tiempo de navegación en Internet, título, distribución porcentual acumulado de usuarios de Telecom S.A. según tiempo de navegación en Internet en minutos. En el eje horizontal, los límites. Seleccionamos el gráfico, botón derecho, seleccionar datos, etiqueta de eje horizontal, editar, seleccionamos estos datos, aceptar, aceptar. Las etiquetas vamos a colocarlo en porcentaje. Clic en una etiqueta, todas están seleccionadas, con el botón derecho, formato etiqueta de datos. Número, categoría, porcentaje, y vamos a trabajarlo con un decimal.
En el eje vertical vamos a colocarlo esto en porcentaje. Doble clic, número, porcentaje. 0 decimales. Lo único que nos falta es la fuente. Insertar, texto, cuadro de texto, fuente. Telecom S.A. Un clic en esta posición y le adicionamos un relleno. También podemos adicionarle un relleno en esta parte. Presentamos el histograma de frecuencias. Por ejemplo, ¿qué significa el 15? 15 usuarios navegan en Internet un tiempo mayor a 83.61 minutos a un tiempo menor o igual a 97.25 minutos. 14 usuarios de Telecom navegan en Internet un tiempo mayor a 110.89 hasta 124.53 minutos. Tenemos también el polígono de frecuencias. 15 usuarios de Telecom navegan en Internet un tiempo promedio de 90.43 minutos. 14 usuarios de Telecom navegan en Internet un tiempo promedio de 117.71 minutos. Tenemos la ojiva. El 37.1% de los usuarios de Telecom navegan en Internet un tiempo menor o igual a 97.25 minutos. 69.4% de los usuarios de Telecom tienen un tiempo de navegación máximo de 124.53 minutos. Y esa es la forma como se interpretan cada uno de estos porcentajes.